Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar, al gran capitán habremos de seguir. La gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos, sí, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Buenas noches, queridos hermanos, es un placer saludarle desde aquí del norte del Perú, exactamente de la ciudad de Chiclayo. Reciban nuestro saludo cordial y vamos a continuar con el estudio sobre el misterio de la inmortalidad. Hoy día hablaremos acerca de el Seol y el Hades. Además, hablaremos de la parábola del rico y Lázaro. Las palabras Seol y Hades tienen un mismo significado, simplemente están escritas en distintos idiomas. Seol se escribe en hebreo y Hades se escribe en griego. Las dos pueden significar o traducirse sepulcro o infierno. En la Biblia hay mucho de esto. Ejemplo, la palabra Seol en el hebreo se escribe en el Antiguo Testamento 65 veces y está vinculada estrechamente con la palabra muerte. Además, en la Reina Valera del 60 no traduce esta palabra, sino que en cada uno de sus textos, cuando tiene que citar al Seol, simplemente lo translitera, nada más. Sin embargo, en el griego hay otra palabra que tiene el mismo significado, y es la palabra Hades, que se utiliza 11 veces en el Antiguo Testamento. 10 veces no tiene que ver con el sufrimiento en fuego, y una vez sí, exactamente en la parábola del rico y Lázaro, que vamos a tocar más adelante a profundidad. La Reina Valera del año 60 no traduce 10 veces esta palabra, o sea que coloca simplemente Hades en su original griego, más traduce una vez y lo traduce como sepulcro, exactamente en el libro de Primera de Corintios 11:55. La NBI, la Nueva Versión Internacional, 3 veces traduce sepulcro, 2 veces traduce abismo y una vez reino de muerte, además de 5 veces traduce como infierno. Si notamos, esta palabra tiene un amplio significado. A veces lo encontramos como infierno, a veces como sepulcro, otras veces como reino de muerte, entre otras. Entonces, Hades es el mismo Seol del Antiguo Testamento. No vamos a buscar otras interpretaciones, sino vamos a ir a la Biblia. Y un claro ejemplo de que la palabra Hades es la misma del Seol del Antiguo Testamento está en el libro de Salmos 16:8, donde dice: a Jehová le he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra.
no seré conmovido. El verso 9 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Dice más: mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma. La palabra alma, si ustedes recuerdan el estudio del día de ayer, es nefesh, que quiere decir vida. O sea que no dejarás mi vida en el Seol. Y aquí está la palabra Seol, que se puede traducir como sepulcro o como infierno. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. David pone este texto haciendo clara alusión a Jesucristo cuando Él resucita y su cuerpo no ve corrupción. Y eso está descrito en el libro de Hechos 2:25 al 27 en el Nuevo Testamento. Note usted que aquí David usa la palabra Seol, pero este mismo texto Lucas lo emplea en el libro de Hechos y lo emplea con la palabra Hades, pero es el mismo texto, es citado exactamente por Lucas. Dice así, Hechos 2:25 al 27. Porque David dice de él, note, David, haciendo referencia al Salmo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás que mi alma, en griego sujé, que significa vida, en el Hades del Nuevo Testamento es el Seol del Antiguo Testamento, ni permitirás, dice, que tu santo vea corrupción. Entonces, la palabra Hades del Nuevo Testamento es la misma palabra Seol del Antiguo Testamento, simplemente que una está escrita en griego y la otra está escrita en hebreo, mas las dos tienen el mismo significado como sepulcro o sepultura, como infierno y otras traducciones más. ¿Qué creían los judíos acerca del Hades o el Seol? Ellos entendían de que era una enorme bóveda subterránea que estaba dividida en dos partes. En la parte inferior, que ellos lo conocían como el abismo, estaban los que no habían conocido a Dios o los desobedientes a Dios y estaban allí sufriendo. Más en la parte superior de esa enorme bóveda subterránea, conocida como el paraíso inferior, estaban todos aquellos que habían sido fieles a Dios. La Biblia da varios sentidos a esta palabra. Ya sabemos lo que creían los judíos con relación a esto, pero en el libro de Hechos 2:27, dando un sentido general a la palabra Hades del griego en el Nuevo Testamento, dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Además, el libro de Hechos 2:31 dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. La palabra alma es el mismo nefesh, lo cual habíamos estudiado el día de ayer. Y aquí el Seol hace referencia clara de manera general al sepulcro donde fue puesto el cuerpo de Cristo. Entonces, el Hades no es un lugar subterráneo que está dividido en dos partes, tal como creían los judíos. El Hades, de manera general, podemos decir de que es el lugar donde están los muertos. La Biblia también personaliza el significado de la palabra Hades o Seol en el hebreo del Antiguo Testamento. Ejemplo, en el libro de Primera de Corintios 15:55, el apóstol Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como hablándole a una persona. O ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Además, el libro de Apocalipsis 6:8, el apóstol Juan dice: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Como que una persona seguía, como que la muerte le seguía, personificando a este lugar donde son colocados los muertos. Y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Termina el texto. Apocalipsis 20:20 también muestra otra personificación de la palabra Hades y dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No significa que el Hades es un ente pensante que va a entregar los muertos, sino que simplemente resucitan los muertos y todos son vivos y ya no están en el sepulcro. Además, la palabra Hades también tiene un sentido metafórico que quiere decir ser arrojado al lugar más profundo, no exactamente de pronto a una tumba, en el sentido metafórico, a un lugar más profundo donde no puedes salir, donde no tienes la capacidad para salir. Y ciertamente en el lugar profundo donde van los muertos no pueden salir porque no tienen vida. Dice el libro de Mateo 11:23: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Lucas 10:15 dice: y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Lo que estaba queriendo decir Jesús es que cuando mueras no vas a poder hacer nada, sino que vas a tener una condenación hasta que Dios determine tu resurrección. Tanto la palabra Seol en el hebreo como Hades en el griego son usados o se traduce generalmente como sepultura. Ejemplo, el libro de Génesis 37:35 dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, hablando de Jacob, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Jacob hace una clara alusión aquí al Seol en hebreo, diciendo: porque mi corazón está dolido, porque han hecho desaparecer a mi hijo José, voy a descender enlutado, voy a descender triste, llorando al Seol. ¿A qué hace referencia? Al sepulcro. Cuando muera, dijo: voy a seguir triste, ni la muerte va a quitar mi tristeza. El libro de Génesis 42:38 también dice: y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, hablando de Benjamín. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender en mis canas con dolor al Seol. Hasta el día de mi muerte seguiré sufriendo si ustedes me hacen este grande daño, le dijo a sus hijos. Porque sus hijos habían sido quienes vendieron a José. Y ahora José, estando en Egipto, dice: traigan a mi hermano. Y el padre no quería. Y hace clara alusión al Seol como el lugar donde va a ir con tristeza. Entonces, Jacob habla de que él va a ir al Seol. No vemos que pone alguna restricción o dice: yo creo en Dios y me voy a ir al paraíso. No está diciendo eso. Simplemente está narrando la condición y la realidad que todos vivimos: el ir al Seol o al Hades en griego, al sepulcro. No pone excusa alguna. Si el Hades fuera el infierno, entonces Jacob no diría: voy a ir al Seol,
sino diría, yo voy a ir al paraíso, aunque triste, pero voy a ir al paraíso. Pero el Hades o el Seol en el hebreo es simplemente el sepulcro. Coré, Datán y Abirán también la Biblia registra que fueron al Seol. Y dice así, Números 16:30, mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron sepultados, tragados por la tierra en vida. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Además, David describe su combate con Saúl como estando al borde del Seol. Es interesante la experiencia de David, porque cuando David sufría la persecución de Saúl, el rey de Israel, dice él, mi vida está al borde del Seol. Dice así, Segunda de Samuel, capítulo 22, verso 6, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Note, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. Si David era un hombre creyente, David era un hombre de fe que tuvo muchas oportunidades de matar a su enemigo Saúl, pero no lo hizo. Pero él dice, me rodearon ligaduras del Seol, de la sepultura, porque muchas veces estuvo a punto de morir. Además, la Biblia enseña que Jehová restaurará del Seol a sus redimidos. Si esto enseña la Biblia, entonces concluimos de que al Seol no van solamente los impíos, sino que también van los hijos de Dios. Esto dice la Biblia en el libro de Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vida. Es interesante porque la promesa de Jehová el Señor para cada uno de nosotros es que nos va a redimir, nos va a levantar desde el Seol. Y ese mismo texto lo parafrasea el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 55, donde dice lo siguiente, desde el 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Notemos que el apóstol Pablo parafrasea las palabras del profeta Oseas para indicar el momento de la resurrección de los justos, cuando son levantados para heredar la vida eterna. Entonces, al Seol no van solo los impíos, sino que también van los hijos de Dios, porque el Seol es el lugar donde van todos los muertos antes de la resurrección para resucitar cuando Cristo los llame a los fieles y los impíos después del milenio. Entonces, la palabra Seol o Hades, que en griego o en hebreo están relacionadas con la muerte o el sepulcro. Note usted en el libro de Proverbios capítulo 7 verso 27 donde dice, camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Lo comparamos con el libro de Isaías 38:10, donde dice, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Ezequías aquí dice, cuando habla de su experiencia, que Dios lo devuelve la vida, lo da muchos años más de vida, él dice, a la mitad de mis días iré
a las puertas del Seol y habla de la muerte. Entonces el Seol es el sepulcro donde tanto los hijos de Dios como los hijos que no aceptaron a su Creador van al momento de la muerte primera. Entonces Jehová rescata a sus redimidos del poder de Seol, tal como lo dice Primera de Samuel 2:6, donde dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Además, el Salmo 49:14 dice: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida. La palabra vida aquí es nefesh, la misma alma que se traduce, dice, del poder del Seol, o sea, del sepulcro, porque Él me tomará consigo. Además, los malos van al Seol, como decimos. El Salmo 9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Por eso concluimos de que tanto buenos como malos van al Seol, porque el Seol es la sepultura, el sepulcro, el lugar de descanso de los muertos. Recordemos de que los judíos creían de que el Seol es un lugar subterráneo dividido en dos, uno para los justos y otro para los impíos. Pero aquí en el texto bíblico vamos a ver que nadie alaba a Jehová en el Seol. Dice el Salmo 89:48: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Y dice Eclesiastés 9:10: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Note que en el Seol nadie obra, nadie piensa, nadie siente. Isaías 38:18 también dice: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. La Biblia es clara y determinante cuando dice: en el sepulcro nadie espera tu verdad. Pero cuando vamos a la parábola del rico y Lázaro, que lo vamos a tocar en un momento, ahí como que hay alguien pidiendo la verdad, reclamando la palabra. Pero la Biblia dice que nadie reclama la verdad desde el Seol. El Salmo 6:5 dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? No hay alabanza desde el Seol. Job 14:10 dice: mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? El verso 11 dice: como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre, el texto 12, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. ¿Qué más? Hasta que no haya cielo, no despertarán, o sea, hasta que Cristo no venga, ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Dice Job en su agonía. Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?, se pregunta Job. Dice más: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Uno de los hombres de fe del Antiguo Testamento reclama ir al Seol porque está sufriendo en vida. Eso significa que el Seol no es un lugar de sufrimiento. Si el Seol sería un lugar de sufrimiento, entonces Job no reclamaría ir al Seol.
Pero Job reclama ir al Seol para tener descanso y dice, yo quiero estar ahí para que tú cuando vengas me levantes y yo te responda y vaya contigo. Entonces, Job deja claro esta situación. Vamos a leer el libro de Job 7:9, también dice que como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro no subirá. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que muere no sube hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta el momento de la resurrección. No sube, simplemente. La iglesia también vencerá al poder del Seol, según la Biblia. Entendemos por iglesia al conjunto de seres santos o de los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal y han sido apartados para buenas obras. Y dice así el Salmos o Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, aquí Hades en griego, que se puede traducir sepulcro, no prevalecerán sobre ella. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, dice, mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Note que Jesús, haciendo clara alusión a la iglesia de Dios, dice que las puertas del Hades no tendrán poder sobre ella. ¿Por qué? Porque Él iba a resucitar pronto al tercer día después de ser muerto. Por eso, nosotros sabemos que la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de su iglesia. Podemos decir de que desde que el pecado entró en el mundo, la muerte y el Hades o el Seol o el sepulcro es como una cárcel. Y los muertos son como los prisioneros. Satanás es como el carcelero. Pero Cristo es como el libertador, porque Cristo va a libertar a su iglesia del poder del Seol o del poder del Hades en griego. Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, dice, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Seol. ¿Por qué Jesucristo dice tener las llaves de la muerte y del Seol? Porque Él tiene la garantía de la resurrección. Asimismo, el libro del San Juan, exactamente, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 4, Juan dice, Juan a las 7 iglesias que hay en Asia, con vosotros sean la gracia y la paz de parte del que es, del que era y del que viene, y de los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de Jesucristo, el testigo veraz, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha absuelto de nuestros pecados por la virtud de su sangre. Aquí nota una frase, primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos significa que su resurrección es preeminente y significativa, es garantía de nuestra resurrección. Primogénito de los muertos significa que la resurrección de Jesucristo es garantía para que nosotros resucitemos y estemos eternamente con Él. Entendiendo de que el Seol o el Hades no es un lugar donde van personas vivas o almas vivas, sino que van toda alma que muere a esperar el llamado
de Jesucristo en resurrección, el antídoto de la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Y dice así el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 16, porque si los muertos no resucitan, ni Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aunque estáis en vuestros pecados. El 18 dice, y hasta los que murieron en Cristo perecieron. 19. Si solo mirando a esta vida tenemos la esperanza puesta en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Verso 20 hasta el 22. Pero no, Cristo ha resucitado de entre los muertos, dice, primicias de los que reposan. Porque como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y como Adán mueren todos, así también en Cristo serán todos vivificados. Hebreos 2:14 dice, pues como los hijos participan de la sangre y en la carne de igual manera, Él participó de las mismas cosas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbres. La muerte de Cristo es garantía de nuestra resurrección. Entendiendo esta cuestión del Hades y el Seol, vamos a hablar acerca de la parábola del rico y Lázaro, descrita en el libro de Lucas capítulo 16. En el libro de Lucas capítulo 16 existen dos parábolas. La primera es la parábola del mayordomo infiel y la segunda, la parábola del rico y Lázaro. Estas se refieren al uso de oportunidades presentes con la vida futura. Se presenta la parábola del rico y Lázaro para mostrar el destino que decide la vida de acuerdo al uso de los privilegios y oportunidades que tenemos en nuestra vida presente. La parábola del rico y Lázaro está descrita exactamente en el libro de Lucas capítulo 19 hasta el 31. Lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte desde el verso 19 hasta el verso 22, que representa esta vida, la vida que nosotros llevamos. Y la segunda parte, la vida futura, desde el verso 23 hasta el verso 31. Vamos a leer brevemente esta parábola. Y dice, Lucas capítulo 16, verso 19, hasta el 22. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba cada día espléndidos banquetes. Un pobre de nombre Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de úlceras, de llagas, y deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros venían a lamberle las úlceras. Sucedió pues que cuando murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Note, algunos sugieren de que esta no es una parábola por la forma como es presentada, pero la fórmula de las parábolas no siempre es la misma. Ejemplo, aquí la parábola empieza, había un hombre rico. De la misma forma empieza la parábola anterior de Lucas 16, o en el libro de Lucas 15, 11 exactamente, donde dice había un hombre. Esta parábola ya era bien conocida en el tiempo de Jesús. Solo Jesús lo usó para dar una lección que vamos a descubrir en unos momentos. Continuamos con la lectura de esta parábola en el libro de Lucas 16, 23 hasta el 31, donde dice: en el Hades,
en medio de los tormentos, levantó sus ojos y vio a Abraham desde lejos y a Lázaro en su seno. En el Hades, en medio del tormento. La palabra Hades es en griego, que puede traducirse infierno o sepulcro. Es la única vez que aquí se le relaciona con tormento en el Nuevo Testamento. El verso 24 dice: y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que con la punta del dedo mojada en agua refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Verso 25, dijo Abraham: Hijo, acuérdate de que recibiste ya tus bienes en la vida, y Lázaro recibió males, y ahora él es aquí consolado, y tú eres atormentado. Verso 26, además, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de manera que los que quieren atravesar de aquí a vosotros no pueden ni tampoco pasar por ahí a nosotros. Entonces, dice el verso 27, le dijo: te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Para entender mejor esta parábola, tenemos que saber de que esta parábola no fue inventada por Jesús, sino que tuvo su origen en la antigua Egipto y fue muy acogido entre Palestina. Y ahí fue apreciada como la historia del pobre escriba y el rico publicano. Y Jesús utilizó esta narración para emplear esta parábola en bien de la restauración de la enseñanza de los judíos, para darles una lección de vida. Ellos creían ser los pobres, pero al mismo tiempo se consideraban ricos. Mejor dicho, ellos decían ser el pobre de este cuento egipcio, mas ellos en verdad se consideraban el rico. Y Jesús usa esta lección para darles una enseñanza. Al leer detenidamente esta parábola, nos vamos a encontrar con algunos detalles que no caben en el razonamiento humano. Ejemplo, el rico le pide a Abraham que Lázaro moje la punta de su dedo y lo coloque en sus labios para apaciguar el calor que tenía. La pregunta es: ¿cómo esa insuficiente cantidad de agua en la punta del dedo de Lázaro puede calmar la aflicción, la angustia de un hombre? También vemos que el rico, Lázaro y Abraham pueden hablar, dialogar sin ningún problema. Pero el paraíso y el Hades o el infierno estaban cerca. ¿Había comunicación entre esos dos lugares? Entonces, no hablamos de personas literales en un diálogo abierto en esta ocasión, sino hablamos de una parábola para una enseñanza específica. También notamos que tanto el rico como Lázaro habían muerto. Y algunos sugieren que es su alma o su espíritu el que está en diálogo entre ellos y el padre Abraham. Pero, ¿cómo un alma o un espíritu pueden tener dedos, pueden tener labios,
Por eso Jesús nos enseña en el libro de Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, el espíritu no tiene carne ni hueso, y aquí encontramos a dos seres humanos. Aparentemente, en la parábola dice que han muerto, pero ellos están mostrando de pronto sus manos, hablándose, sus labios, sus extremidades. Entonces no es una realidad. Este relato muestra muchas contradicciones. Ejemplo, se sabe de que el rico está siendo atormentado en el Hades. Pero la Biblia dice que los injustos no serán atormentados hasta el día del juicio. Cito el libro de 2 de Pedro 2:9, donde dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Además, la Biblia repetidas veces dice que los muertos no sienten dolor, ni angustia, ni preocupación, ni ninguna clase de sentimiento o pensamiento. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés 9, 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. El Salmo 146:4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Entonces, notamos que los judíos creían algo que no tenía sostén bíblico, ni fundamento bíblico. Ya decíamos anteriormente que los judíos pensaban de que el Hades es un lugar subterráneo, una bóveda subterránea, donde había dos compartimientos. Allí, en la parte del fondo, estaban los impíos quemándose, y en la parte superior estaban los justos en el paraíso que se reencarnarían al momento de la resurrección. Pero esto no tiene sustento bíblico, porque vemos a la luz de la Biblia que nadie ahora está sufriendo, nadie está sintiendo dolor, nadie de los muertos está pensando, está teniendo algún sentimiento, porque han muerto, tal como dice la palabra de Dios. También debemos recordar que la Biblia dice que Abraham no fue al paraíso, pues en Hebreos 11 se lo enumera junto a otros patriarcas que no recibieron aún lo que se le había prometido. Hebreos 11:39 exactamente. Él espera la resurrección en aquel día cuando suene la trompeta. La pregunta es, ¿para quién estaba dirigida esta parábola tan controversial y llena de confusión muchas veces? El libro de Lucas 16:14 muestra a quién era el destinatario de esta parábola. Oían estas cosas, dice, los fariseos, que son ávaros, y se mofaban de él. Los fariseos eran los destinatarios de esta parábola. Además, el libro de Hechos 23:8 dice: porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de los ángeles y espíritus, mientras que los fariseos profesan lo uno y lo otro. El historiador judío Flavio Josefo, en su libro La guerra de los judíos, muestra más claramente la creencia de los judíos. Y dice él: ellos, los fariseos, enseñan que todas las almas son incorruptibles, pero que solo las almas de los justos entran a otros cuerpos, mientras que las almas de los malos están sujetas al castigo eterno.
Pero los saduceos no creen en la duración inmortal del alma, ni en los castigos y las recompensas en el Hades. Los discípulos de pronto se habían contaminado también con la creencia de los fariseos. Por eso, en una experiencia con Jesús, ellos dijeron lo siguiente, Marcos 6:49. Pero ellos, así que le vieron andar sobre el mar, creyendo que era un fantasma, comenzaron a dar gritos. El libro de Flavio Josefo, Discurso a los griegos concerniente al Hades, dice que los judíos creían que el Hades era un lugar, como decíamos anteriormente, un lugar subterráneo, que tenía exactamente 2 departamentos incomunicables. Cuando los justos e impíos morían, eran llevados por una puerta. La puerta, dicen ellos, era guardada por un arcángel, acompañada por una hueste de ángeles. Los impíos eran llevados al lado izquierdo, y al lado derecho, los justos, se conocía como el seno de Abraham. Había un espacio muy grande y no había comunicación de un lado al otro. Entonces, cuando Jesús narra esta parábola, yo imagino a los fariseos mirándose uno al otro, pensando y diciendo, ¿de dónde saca que los justos y los impíos tienen comunicación? Si nosotros creemos de que no tienen comunicación, no pueden verse, ¿qué es lo que está queriendo decirnos? Lo que nosotros debemos saber, ¿a dónde van los muertos? El libro de San Juan 5:28 dice, no se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde están los muertos? En los sepulcros. Los que obraron el bien resucitarán para vida, pero los que obraron el mal resucitarán a la condenación, o irán a la condenación. ¿Cuándo los impíos reciben su castigo? ¿Al momento de morir o en otro momento? Mateo 13:40 al 43 dice lo siguiente: de manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y a los que echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El libro de Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El 32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. El verso 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El libro de Mateo 25:41 también nos dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Note que la recompensa de los impíos es al fin del siglo. Hay otro texto más en Apocalipsis 21:8 donde dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre.
que es la muerte segunda. Los impíos, note aquí, son echados al fuego para una muerte segunda, y ese es su castigo. No están padeciendo eternamente en un lugar que se conoce como el infierno, o que otros nombran como el Hades, el lugar de tormento. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí los impíos son juzgados y luego son echados al lago de fuego. A la luz de la Biblia entendemos de que este juzgamiento de los impíos es terminando los 1000 años. Su recompensa es dada al fin de los 1000 años, cuando resucitan para recibir lo que merecen. No creemos que es posible comunicarse con los muertos, porque esto sería contrario a la enseñanza de Jehová de los ejércitos. El libro de Levítico 20:20 nos dice: y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Notemos que en esta parábola el rico y Lázaro están con todas sus partes corporales, pero cuando uno muere, el cuerpo con todas sus partes está en el cementerio. Eso dice el libro de Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por eso, entendamos que los dos fueron sepultados. El rico tenía ojos en el Hades, lo cual no debe ser. El rico tenía lengua y el Lázaro tenía dedo. No está ocurriendo entonces este relato inmediatamente después de la muerte, sino al final, donde todo el cuerpo será echado en el fuego. Al fin del siglo, tal como señala la palabra de Dios, según Mateo 28:29, dice: pero os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Aquí hace referencia a la paga que tendrá todo injusto. ¿Por qué entonces Jesús usó esta parábola? ¿Qué significa el seno de Abraham? Según San Juan 1:18, el seno de Abraham significa cercanía. El rico representa a los fariseos. Los fariseos profesaban tener cercanía a Abraham. Aquí menciona a 5 hermanos, y podemos decir que los 5 hermanos de los fariseos eran los escribas, los saduceos, los herodianos, los zelotes y los esenios. Aquí también se muestra a Moisés y los profetas. Los fariseos profesaban ser hijos de Abraham, pues tenían a Moisés y a los profetas. Por eso ellos decían: que se vaya uno de entre los muertos a hablarle a los 5 hermanos que estaban aún aparente en vida. Pero
esto no puede ser porque la Biblia no enseña tal cosa, mas este es un relato para dar una enseñanza mucho más superior. ¿Y Lázaro a quién representa? El libro de Mateo 15, 26 y 27 dice: respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Los fariseos creían ser ricos teniendo a Abraham, teniendo a las escrituras como base, pero despreciaban a los que se llaman publicanos, a los gentiles. Ellos vendrían a ser los pobres. ¿Por qué Jesús usó aquí un nombre propio, el rico y Lázaro? Noten que según San Juan capítulo 11, verso 43 y 44, pocos días después resucitó justamente un hombre con este mismo nombre, Lázaro, exactamente en el San Juan 11, 46 al 50. Luego, según San Juan capítulo 12, versos 9 y 10, los fariseos querían matar a Lázaro. Por eso, San Juan 8:44 dice, ustedes quieren matarme, dijo Jesús, por lo tanto son del diablo. Y los fariseos querían matar a Lázaro porque había resucitado. Jesús ya los había hablado de una parábola teniendo como ejemplo a un nombre en específico, Lázaro. Por eso entendemos de que según Mateo 23, los fariseos, eran generación de víboras, tal como lo dijo Jesús. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús dio un vuelco a la parábola porque los fariseos creían que se irían al seno de Abraham. Mas ellos no estaban preparados para ser participantes del reino eterno juntamente con Abraham. Queridos hermanos, hay hasta 3 enseñanzas que podemos sacar de esta parábola. La primera es que el estatus y el reconocimiento social no son los criterios de evaluación de parte de Dios para una recompensa futura. En otras palabras, aquellos que como los escribas y fariseos se consideraban más dignos de la gracia divina, pueden ser los más miserables espiritualmente ante los ojos de Dios. La segunda lección que obtenemos de esta parábola es que el destino eterno de cada persona se decide en esta vida y nunca se podrá revertir en una vida venidera. Ni siquiera por la intervención de Abraham o algún otro. Por eso, la salvación, el destino de los santos, se decide aquí, en esta primera vida. Esta parábola también se declara en armonía con el resto de las Sagradas Escrituras, porque dice que solo los muertos pueden tener comunicación habiendo resucitado. Solo después de la resurrección habrá comunicación con los vivos, cuando estén vivos. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Que el Señor nos acompañe y que en este sábado podamos reflexionar en su palabra y en su amor y en el actuar nuestro en nuestra vida diaria para tener una recompensa futura. Amén.